días a todos mis amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 y vamos a estar leyendo en esta mañana el verso 8. Mateo 5:8. Recuerde que estamos siguiendo una serie titulada El Evangelio de Dios, en la cual estamos examinando expositivamente el Evangelio de Mateo, capítulo por capítulo, ¿verdad? Verso por verso. Y estamos desde hace unas semanas atrás involucrados en estudiar las bienaventuranzas, la manera en que el Señor nos enseña cómo nosotros podemos ser bienaventurados, felices, dichosos. Jesús está dando aquí el secreto de la verdadera felicidad, y no la felicidad que ofrece el mundo, que es condicionada a las circunstancias, sino una felicidad que viene solamente de Dios, ¿verdad? Que es eterna, que no puede ser transformada por nada. Mateo 5:8 dice así la bendita palabra de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Vayamos juntos a nuestro Dios en oración. Señor, qué gloriosas verdades hemos cantado juntos en los últimos momentos, Señor. Hemos cantado sobre la grandeza de tu amor, de tu salvación sin par. Señor, que tu sangre limpia al pecador más vil y que nos das victoria sobre el pecado y la tentación. Padre, pedimos tu bendición. Ahora, Señor, mientras examinamos este versículo de la Escritura y reflexionamos en sus verdades, las implicaciones que tiene y en la aplicación que tiene para nuestras vidas, Señor. Pedimos tu bendición al predicarlo y al escucharlo, para que, Señor, te encuentres con cada uno de nosotros de una manera poderosa y transformadora. Señor, te agradezco por cada alma sentada esta mañana frente a mí y también por aquellas personas que nos escuchan a través del internet. Y simplemente, Señor, te pedimos que trates con nuestras vidas de tal manera que cuando terminemos, Señor, no seamos los mismos. Oramos por la salvación de aquellos que aún no te conocen. Y oramos por la edificación y la santificación progresiva y continua de aquellos que sí te conocen, Señor. Y te daremos a ti toda la alabanza y toda la gloria, porque sabemos que toda la obra es tuya. Y a ti, Señor, oramos y clamamos en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. ¿Quiénes verán a Dios? ¿Quiénes verán a Dios? Aquí queda claro, Jesús dice, los de limpio corazón. Los de limpio corazón. Y déjeme decirle, cuando Jesús pronuncia esta bienaventuranza, la limpieza de corazón no era algo nuevo, no es algo que viene solamente del Nuevo Testamento, sino que usted sabe que las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles vienen del Antiguo Testamento, ¿verdad? El salmista ya lo había establecido como requisito para poder entrar en la presencia de Dios. Si usted alguna vez ha leído el Salmo 24, en los versos 3 y 4, el salmista dice lo siguiente, Salmo 24, versos 3 y 4, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. En otras palabras, el salmista aquí entiende que acercarse a tener comunión con Dios en la adoración está condicionado a la pureza de corazón y no a una simple limpieza ritual externa. Ser limpio de corazón es un prerequisito para entrar al reino de Dios.
Nadie que no sea limpio de corazón entrará al reino de Dios. Nadie que no sea limpio de corazón podrá ver a Dios. Y hoy vamos a examinar 3 enseñanzas sobre lo que significa ser limpios de corazón. 3 enseñanzas sobre lo que significa ser limpios de corazón. ¿Cuáles son estas enseñanzas? Bueno, en este verso veremos que la limpieza de corazón es requerida por Dios, es recibida de Dios y es recompensada por Dios. Vamos a empezar con la limpieza de corazón que es requerida por Dios. Fíjense que Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Ok? O sea, Jesús establece aquí definitivamente que debemos ser limpios de corazón. Y esa expresión nos lleva directamente a la raíz del problema. A la raíz del problema humano. A la raíz del problema de la raza humana. De todos los hombres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia es enfática en afirmar que el pecador, el corazón de todos los hombres es impuro. El corazón de todos los hombres es impuro. Y lo primero que quiero aclarar es el concepto bíblico de lo que es el corazón, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros cuando leemos la Escritura y la interpretamos desde el punto de vista de nuestra cultura actual. Y en nuestra cultura actual, cuando hablamos del corazón, sencillamente nosotros pensamos que el corazón es el asiento de las emociones y de los sentimientos, ¿verdad? Cuando usted pinta un corazón, usted está pensando en emociones y sentimientos, pero en la cultura hebrea, en la cultura judía, las emociones y los sentimientos venían de las entrañas, no del corazón. ¿Ok? No del corazón. El término corazón en la Escritura se refiere a las áreas del ser interior e incluye la voluntad, la mente y los deseos. O sea, cuando se habla de corazón, se está refiriendo a lo que la persona piensa, a la voluntad de la persona, a lo que la persona desea. Aunque de alguna manera se enfatiza el intelecto. ¿Ok? Ahora, podemos decir sin lugar a dudas que el corazón es el centro de la vida interior. Es donde tiene origen toda la fuerza y las funciones espirituales. En otras palabras, el corazón es el centro de la personalidad, es lo que nos define, es lo que define nuestro comportamiento, nuestro actuar, nuestra forma de ser. ¿Ok? Y volvemos al punto, todos nosotros tenemos problemas que nacen directamente del corazón. En otras palabras, todos los problemas que nosotros padecemos como humanos nacen del corazón. Nosotros pensamos que somos buenos. Esa es la mentalidad humana, es lo que la cultura, lo que la sociedad y lo que la psicología y lo que la sociología y que lo que la corriente de este mundo nos ha llevado a pensar, que el hombre es por naturaleza bueno, ¿ok? Pero esa concepción es antibíblica, esa no es la cosmovisión bíblica. Nosotros no somos buenos por naturaleza, somos pecadores por naturaleza, ¿ok? Y si usted quiere saber cuál es el diagnóstico divino sobre cuál es la verdadera condición de su corazón, de mi corazón y del corazón de toda persona que existe en este mundo, es muy sencillo. Vayamos a la Escritura y veamos cómo Dios ve el corazón de los pecadores. Si usted lee en Génesis 6:5, aquí Moisés, inspirado por Dios, escribe estas palabras y describe cuál es la verdadera condición del corazón de los pecadores visto desde la perspectiva de Dios. En otras palabras, estas palabras describen cómo Dios nos ve a nosotros. ¿Ok? Dice Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la bondad de los hombres en la tierra.
¿Se da cuenta? No somos buenos por naturaleza, somos malos por naturaleza. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y note después, y que toda intención de los ¿qué? De los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre, ¿qué cosa? El mal. Recuerde, es Dios quien está hablando aquí. O sea, si usted dice, no, yo soy bueno, nadie nos conoce a nosotros mejor que Dios mismo, porque Él nos creó. No hay un mejor diagnóstico de la condición humana que la que puede dar Dios mismo. ¿Ok? No hay un mejor diagnóstico que la condición humana que la que puede dar Dios mismo. ¿Sabe? Y fue precisamente esa la causa por la cual Dios envió el diluvio universal. Bien, por la maldad que se había incrementado a niveles extremos. Por tanto, el punto que usted quiero que aprenda en esta mañana y que enfatice en su mente es que ninguna persona honesta puede decir que nuestro corazón, que mi corazón es limpio y puro. ¿Verdad? Ninguno de nosotros puede decir, mi corazón es limpio y puro. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos enojado con alguien y hemos sentido deseo de matar a esa persona? ¿Cuántas veces no hemos deseado que le pase algo a alguien? ¿Verdad? Por tanto, si nos examinamos genuinamente y somos genuinos ante Dios, tenemos que hacer la humillante confesión que hizo David en el Salmo 51:5 cuando dijo, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores por naturaleza. Nacemos con el instinto de pecar. Todos, sin excepción. Una sola excepción en la historia de la humanidad. ¿Sabe quién fue? Jesucristo. Que fue concebido sin pecado. Vivió una vida perfecta y sin pecado. Pero exceptuando Cristo, todos nosotros, usted y yo, sin excepción, somos pecadores y tenemos impulsos que son malignos dentro de nosotros. Y déjeme decirle, a todos nosotros somos potenciales asesinos, somos potenciales adúlteros, somos potenciales, porque esa es la condición de nuestro corazón. Debido a la caída, desde nuestra concepción tenemos una predisposición pecaminosa. Pecamos constantemente. Pablo dice en Romanos 1:19 al 21 que todo ser humano, fíjense, todo ser humano, sin excepción, es consciente de la existencia de Dios. Toda persona sabe que existe un Dios. ¿Ok? Reconoce su poder y su naturaleza divina a través de la revelación natural. En otras palabras, al ver el universo, uno se da cuenta de que este universo tiene un origen. Y uno se da cuenta de que debido a que existen leyes en el universo que las rigen, debe haber un legislador. Debido a que existe orden y diseño, tiene que haber un diseñador. En otras palabras, la revelación de Dios, Dios se ha revelado en la naturaleza, ¿verdad? Como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la Biblia dice que esa revelación es suficiente para condenar a todo hombre, para condenarnos. Debíamos todos reconocer al verdadero Dios. Sin embargo, dice Pablo en el verso 21, que los pecadores rechazan a Dios. O sea, en vez de darle gloria a Dios, lo rechazan. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido, dice Pablo en Romanos 1:21. En otras palabras, el pecado hace que cada vez más nuestro corazón se llegue a las tinieblas, se vuelva cada vez más pecaminoso, ¿verdad? Cuando una persona rechaza la luz de la verdad, cuando una persona rechaza la luz de la verdad, la oscuridad de la falsedad espiritual va a reemplazarlo. ¿Ok? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia cuando uno rechaza la luz de la verdad y llega a la falsedad espiritual?
Bueno, Pablo lo dice muy claro en Romanos 2:5, cuando dice que por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Entiende eso? O sea, debido a su terquedad, los pecadores se niegan a arrepentirse de sus pecados, se niegan a reconocer el señorío de Dios, se niegan a aceptar el perdón que Dios nos ofrece en Cristo. Rechazan la gracia de Dios en Cristo y se aferran a su pecado. Y cada vez que un pecador se aferra a su pecado, aferrarse al pecado es acumular más ira de Dios y el resultado será un juicio incluso más severo. En otras palabras, el punto es que mientras más luz recibimos, más responsables somos delante de Dios. ¿Ok? Y eso tiene implicaciones serias para nosotros, amado hermano. ¿Cuál es la raíz de todos los problemas que tenemos usted y yo? ¿Cuál es la raíz de los homicidios, de los adulterios, de las fornicaciones, de los robos, de la murmuración, de las calumnias? ¿Cuál es? Jesús lo dijo muy claro en Mateo 15:19. Mateo 15:19. Es el diagnóstico divino de la terrible condición humana. Nuevamente es Dios hablando, Jesucristo, el Señor, diciendo de dónde vienen todos los problemas que usted y yo tenemos. Mateo 15:19. Dice Jesús, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Volvemos al punto, ¿cuál es el origen de todo? Es la condición de su corazón y de mi corazón. La raíz de todos nuestros problemas es un corazón corrupto y malvado. Corrupto y malvado. Y ese es el diagnóstico divino. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Eso lo dice Dios. ¿Ok? Ese es el estado del corazón de toda persona sin Cristo. No importa cuán religioso usted pueda ser, no importa cuán moral usted pueda ser, sin Cristo usted está perdido. Es un pecador perdido. Y Dios requiere un corazón limpio para entrar en su reino. Y déjame decirte algo, ninguno de nosotros puede limpiar su propio corazón. No existe un remedio que usted mismo puede usar para limpiar su propio corazón. Y Dios requiere un corazón limpio. Así que hemos examinado que la limpieza de corazón es requerida por Dios. Y ahora vamos a ver cómo la limpieza de corazón es recibida por Dios. Es recibida de Dios. La limpieza de corazón es recibida de Dios. ¿Sabe? El autor de Proverbios pregunta en Proverbios 29, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Nadie. Esa es la respuesta que se espera, ¿verdad? Se espera que todo el mundo diga, nadie, yo no puedo limpiar mi propio corazón. Nadie puede limpiarse a sí mismo de su pecado. Y sabe, en el primer punto me enfoqué en el concepto corazón. Ahora aquí vamos a enfocarnos en el concepto de limpieza. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué significa ser limpio de corazón? ¿Cómo llegamos a ser limpios de corazón? ¿Sabe? La palabra para limpio aquí, kataros, y su significado básico es hacer puro, a limpiar de suciedad, de inmundicia y de contaminación. ¿Escuchó eso? O sea, hacer puro, a limpiar de suciedad, inmundicia y contaminación.
¿Sabe? Este término griego se usaba para describir metales que habían sido refinados hasta que todas las impurezas eran eliminadas, dejando solamente el metal puro, el metal sin contaminación, ¿verdad? En ese sentido, pureza significa sin mezcla, sin aleaciones, sin adulteraciones. Bien. Y cuando aplicamos ese concepto al corazón, la idea que una persona de corazón puro es una persona que tiene motivos puros, que tiene un solo ánimo, que tiene una devoción no dividida. En otras palabras, es una persona que tiene su devoción clara, entiende, ¿ok?, quién es el Señor, quién es el Salvador, tiene integridad espiritual y está cubierto por la justicia verdadera y perfecta de Cristo y no por la justicia humana. Déjeme decirle, algunos comentaristas limitan esta expresión, el concepto de limpio aquí, sencillamente a la sinceridad y a las buenas intenciones. O sea, enfatizan el hecho de que una persona para ser limpia debe ser sincero y debe tener buenas intenciones. Pero la sinceridad y las buenas intenciones no bastan. No bastan. ¿Sabe? Debemos comprender que hay personas que son sinceras, pero están perdidas. Son sinceras en sus convicciones, pero están perdidas. Saulo de Tarso actuaba con absoluta sinceridad cuando en su ignorancia e incredulidad perseguía a la iglesia. Él era sincero, él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios y estaba persiguiendo la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y él dice que lo hizo por ignorancia e incredulidad. Lo hizo con sinceridad, pero lo que estaba haciendo era incorrecto, estaba mal. Por tanto, el punto que quiero que entienda es que es posible estar sinceramente equivocado. Usted puede creer que usted tiene comunión con Dios porque usted es religioso, porque usted asiste a una iglesia, incluso porque usted cree la sana doctrina en su mente. ¿Ok? Usted puede estar sinceramente equivocado, pero no por ello necesariamente usted es limpio de corazón. ¿Ok? También hay personas que no son sinceras y que están incluso muy involucradas en servir y que tratan de dar una imagen de piedad y de santidad ante los demás, pero que en realidad están perdidas y aún ellos mismos lo saben, pero quieren continuar engañándose ellos mismos y tratando de engañar a otros. Pablo dice que estas personas en 2 Timoteo 3:5 tienen apariencia de piedad, pero han negado su poder. Tienen apariencia de piedad. O sea, es pura fachada, es pura apariencia. Y ejemplo de esto tenemos los fariseos. Los fariseos se contentaban con un ceremonialismo externo. O sea, ellos querían dar una imagen de santidad, querían que todo el mundo los viera y querían ser reconocidos como los más puros, los más santos. Enfatizaban la santidad exterior, sin comprender que lo que Dios desea es que usted y yo experimentemos la verdad en lo íntimo, como dice el Salmo 51:6. Fíjense, los fariseos eran los religiosos dominantes en la época de Jesucristo, en los días en que el Señor estuvo en la tierra en su ministerio terrenal. Eran los más fuertes, ¿verdad?, en aquel contexto. Ahora, tenemos que entender algo. Ellos habían malinterpretado la ley de Moisés. ¿Me escuchó? Habían malinterpretado la ley de Moisés. Le habían añadido innumerables leyes, normas y ordenanzas y habían creado un código legal llamado la tradición de los ancianos
que ellos creían que les permitiría alcanzar la salvación. En otras palabras, su énfasis era todo externo. Su énfasis era todo apariencia. Su énfasis estaba en aparentar ser religiosos. ¿Ok? Pero Jesús los confrontó. Y si usted lee en Mateo 23, 25 al 28, usted va a ver lo que Jesús les dijo a estas personas. ¡Ay de ustedes! Y créanme, cuando dice ay, no es nada halagüeño. ¿Ok? Está implicando el hecho de que hay juicio contra estas personas. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! Note la descripción que da Jesús, el diagnóstico que da Jesús de estas personas que enfatizan solo una vida de religión externa, pero que no ven la condición de su propio corazón. Dice, hipócritas que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Sabe? Toda religión que no es sincera en Cristo está en esa condición. Usted puede ser muy religioso, puede ser la persona más religiosa del mundo y estar perdido. Puede que todo su énfasis está en la parte exterior, en cumplir normas, en cumplir ritos, en cumplir ciertos estándares, pero no examina su propio corazón. ¿Ok? Jesús desmantela las pretensiones de los fariseos al decir que las únicas personas que van a entrar al reino de Dios, las únicas personas que van a experimentar la vida eterna, las únicas personas que verán a Dios son aquellas que son puras de corazón. Puras de corazón. ¿Ok? Y vuelvo otra vez. Eso nos lleva nuevamente, todos tenemos un serio problema. Un serio problema. ¿Cuál es ese serio problema? Jeremías, el profeta Jeremías lo dijo muy bien en Jeremías 17:9. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Nuestro corazón nos engaña. Pensamos que somos mejores de lo que somos. Y muchas veces pensamos incluso que somos más inteligentes que Dios mismo. ¿Verdad? Por naturaleza, el corazón del hombre natural es totalmente depravado y corrupto, como ya vengo enfatizando desde el primer punto, ¿verdad? Es engañoso sobre todas las cosas y es desesperadamente perverso. ¿Ok? Así que, ¿qué hacemos entonces nosotros? Bueno, pues intentamos purificar nuestros propios corazones. O sea, nosotros tratamos de crear nuestro propio remedio al problema que tenemos. Intentamos purificarnos a nosotros mismos, intentamos purificar nuestro propio corazón recurriendo ¿a qué? A la ética, a la moral, a la religión, al ascetismo o a muchas prácticas más. O sea, tratamos de crear un remedio desde nuestra perspectiva humana. ¿Bien? Pero lo triste es que no importa cuánto usted lo intente, no importa cuánto énfasis, cuánta fuerza, cuánta energía usted gaste en esto, al final descubrirá que su corazón está corrupto como lo estuvo al principio. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo, ningún hombre puede limpiar su propio corazón. Y esta bienaventuranza exige de nosotros el más riguroso autoexamen. De usted y de mí. Usted y yo debemos preguntarnos en esta mañana si el servicio que realizamos en la iglesia
lo hacemos por amor a Cristo o porque estamos buscando prestigio y reconocimiento. Si asistimos a los cultos con el propósito de glorificar a Dios o para ser vistos por los hombres. ¿Dónde están mis afectos puestos? ¿En las cosas de arriba o en las cosas terrenales? ¿Sabe? Hay personas en las iglesias que están involucradas en mucha actividad religiosa, pero todo el énfasis está en su conducta externa y no en la condición de su corazón. Y eso es algo aterrador. Es algo aterrador, porque usted puede pasar años en una iglesia haciendo las cosas que usted cree que está sirviendo al Señor, y como dijo Jesús, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Y yo les diré, apartado de mí, nunca los conocí. Wow. Wow. No sé usted, pero eso a mí me aterra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la única religión verdadera es la del corazón. Es la del corazón. Necesitamos un corazón puro para poder tener comunión con Dios, para poder ver a Dios, para poder entrar a su reino. Y como explica el doctor John MacArthur, el doble ánimo siempre ha sido una de las grandes plagas de la iglesia. Queremos servir al Señor y al mismo tiempo seguir al mundo. Queremos venir el domingo a la iglesia y el lunes ir a la cantina y seguir practicando las cosas del mundo. Jesús nos advierte que eso es imposible. En Mateo 6:24 él dijo, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser limpio de corazón? ¿Qué puedo hacer? Si ya dijimos que no hay nada, que la religión no me puede limpiar, que yo mismo no puedo limpiarme, que mi ética no me limpia, ¿verdad? Que mi moral no me limpia. Bueno, solamente Dios puede purificar nuestro corazón. Es una obra soberana de Dios. Es algo que solamente Él puede hacer. Si usted viene conmigo a Ezequiel capítulo 11, versos 19 al 20, Ezequiel 11, 19 al 20, usted va a ver ahí cómo Dios está obrando en este mundo, ¿verdad? Dice Ezequiel 11, 19 al 20, yo, ¿y quién es ese yo? Es Dios, ¿verdad? Yo les daré un solo corazón. Y note que todos los verbos están hablando de quién, de Dios. Yo haré, yo daré. Es Dios el que está actuando activamente. O sea, Dios es el activo, usted y yo somos ¿qué cosa? Pasivos. ¿Ok? Esto no es algo que usted hace, es algo que Dios hace en usted. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Yo les daré un corazón y pondré, ¿quién? Él. Pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré, ¿quién? Él, de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. En otras palabras, ¿sabe? Para que su corazón y el mío esté realmente puro, limpio, necesitamos una cirugía divina. Necesitamos un trasplante de corazón, que usted no puede hacerlo, ni yo tampoco. El único cirujano que puede hacer ese trasplante es Dios mismo. El corazón nuevo significa un nuevo nacimiento. Recuerda lo que le dijo Jesús a Nicodemo. El que no nace de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Y el término nacer de nuevo viene de una expresión griega y dos palabras griegas, genauanethen, significa nacer de nuevo o nacer de lo alto. Es Dios quien nos hace nacer. Nosotros no podemos hacernos nacer a nosotros mismos. Nuevo nacimiento
que es el equivalente a la regeneración, es una obra soberana de Dios. Cuando Nicodemo me preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de la mamá? Jesús le dijo, el viento sopla de donde quiere y no oye su sonido, pero no sabe de dónde viene y a dónde va. En otras palabras, sabe, esa es una obra que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer. Dios nos regenera y nos da un corazón nuevo. Quita de nosotros el corazón de piedra que teníamos, porque el pecado endurece nuestro corazón y nos lleva a ser rebeldes contra Dios. Dios quita ese corazón de piedra que es incapaz de responder a Dios con amor y obediencia, y Dios nos provee un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra y a su voluntad. Esa es la obra soberana del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Vamos a ver otro pasaje. Vamos a leer Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Dice así la palabra. Entonces, y note siempre, vuelvo otra vez, es Dios el que está hablando. Dice, los rociaré con agua limpia. ¿Sabe? Nos va recuerde que el corazón está corrupto, está manchado, está sucio por el pecado, ¿verdad? Y lo que Dios hace es que Dios limpia, Dios lava ese corazón. Dice, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Note que todo esto es resultado de una iniciativa divina. Dios es el que salva. ¿Entiende eso? Por eso toda la gloria de la salvación es para Dios, nunca es para nosotros. Usted no aporta nada a su salvación. Lo único que usted aporta a su salvación es el pecado que la hizo necesaria. ¿Ok? El punto es que Dios nos va a impartir una nueva vida y Él nos purificará de nuestros pecados. ¿Y cómo lo hace? Bueno, Tito 3:5 dice, note lo que dice Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Fíjense, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Él nos salvó. ¿Sabe? Los hombres quieren decir, fue mi fe la que me salvó. Mi fe me salvó. Si usted cree que su fe lo salvó, usted está haciendo de la fe una obra de gracia. ¿Ok? Está diciendo que la salvación depende de lo que Cristo hizo y de lo que hizo su fe. Y la Biblia dice claramente en Efesios 2, 8 y 9, dice, por gracia sois salvos. La causa eficiente de la salvación es la gracia de Dios. Dice después, por medio de la fe, el medio por el cual nosotros recibimos la gracia de Dios es la fe. Pero la causa eficiente de la salvación es la gracia y la fe es simple el medio por el cual recibimos el don, el regalo que Dios nos da. Y después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice antes de eso, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, hablando de la salvación. ¿Está claro eso? Es Él quien nos salva. Y cuando Dios nos salva, la salvación trae la limpieza divina del pecado y el don de una nueva vida, que es resultado de esa obra de, como dice aquí Pablo, lavamiento de la regeneración. ¿Lo vio ahí? La regeneración es una obra soberana del Espíritu Santo, en la cual Él nos hace nacer de nuevo. Él cambia nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. ¿Entendió eso? Y es una obra monergística. ¿Qué significa eso? Es algo que hace Dios, no es sinergística. Usted no participa en esa obra. Usted no contribuye en nada.
en esa obra. Cuando Dios nos regenera, y ahora voy a explicar cuál es su parte y mi parte. Cuando Dios nos regenera, cuando Dios nos da la nueva vida, nos hace nacer de nuevo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora Dios nos da una nueva vida, ¿verdad? Cuando Dios nos regenera, nuestra respuesta, amado hermano, la primera respuesta es reconocer nuestra bancarrota espiritual. Reconocer nuestra bancarrota espiritual, ¿verdad? Como dice Jesús aquí, bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, reconocer que no había nada que podría hacer yo para salvarme a mí mismo. Esa es mi primera respuesta, reconocer mi bancarrota espiritual. Nuestra segunda respuesta es llorar por nuestro pecado, es sentir dolor por el pecado que he cometido toda mi vida y que es la causa de mi rebelión hacia Dios, ¿verdad? Y de la ira de Dios. Y en tercer lugar, es someternos en mansedumbre al señorío de Jesucristo. Es reconocer y confesar, como dice Pablo en Romanos 10, ¿verdad? Que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás, ¿qué cosa? Salvo. O sea, esa es tu parte y la mía. Es tener hambre y sed de justicia, pero ya no de una justicia propia, de una justicia personal, sino de una justicia que sabemos que no es nuestra, que es la justicia de Cristo. Es anhelar que Dios nos impute, nos acredite la perfecta justicia de Cristo. Es entonces reconocer que como fui perdonado por misericordia, como dice ahí Tito 2, 3, 5, ¿verdad? Conforme a su misericordia, como fui perdonado por misericordia, entonces yo reconozco que todo lo que tengo es gracias a la misericordia de Dios y empiezo a tener misericordia con los que están alrededor mío. Empiezo a perdonar a aquellos que me ofenden, que hacen cosas mal hechas. ¿Por qué? Porque yo reconozco que Dios me perdonó a mí a pesar de todo mi pecado. Bien. Y déjame decirte algo porque... Y esto es un error que hay hoy, ¿verdad? Hay un movimiento muy fuerte que salió del movimiento teológico de Dallas, y déjeme decirle que se llama Gracia Libre, que predica que una persona puede ser salva por una profesión de fe y vivir como quiera, puede vivir en pecado incluso el resto de su vida, pero como hizo una profesión de fe, ya es salva. Déjame decirte, eso es un engaño diabólico. ¿Ok? La Biblia es clara en decir que Dios no justifica a una persona y la deja sin transformar. A todo aquel que Dios justifica, a todo aquel que Dios perdona, a todo aquel que Dios reconcilia consigo mismo, Él lo santifica. Él lo santifica. Él purifica nuestros corazones. Él limpia nuestros corazones. Y déjame decirte, la santificación tiene dos aspectos. Tiene dos aspectos. Una santificación posicional, o sea, ocurre en el día de nuestra salvación, ¿verdad? Y cuando en ese día Dios perdona todos nuestros pecados, el día que nosotros recibimos a Cristo por la fe, Dios perdona todos nuestros pecados pasados, presentes y por venir. Y Él nos declara santos en base al hecho de que usted y yo estamos ahora en Cristo. Ese día usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Usted dejó de ser un hijo de ira y se convirtió en un hijo de Dios. Y ese día usted fue declarado santo por Dios. ¿Sabe? En la Biblia un santo no es una persona que está en una estampita con una aureola atrás así, ¿verdad? Todo. No, en la Biblia un santo es una persona que ha recibido a Cristo por la fe, que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Cada vez que usted lee las epístolas, usted va a ver que Pablo empieza diciendo, Pablo a los santos de Dios que están en Roma, Pablo a los santos de Dios que están en Corinto. Ahora, y cuando usted lee la epístola, por ejemplo, a los corintios, usted va a decir, ¿santos? Porque quiero que usted entienda algo. Hay una santidad posicional. En el momento en que una persona recibe a Cristo por la fe, en ese momento es perdonado por Dios
y es declarado santo porque está cubierto por la sangre de Cristo. ¿Me entendió eso? Pero la santificación tiene dos aspectos. El aspecto posicional y tiene un segundo aspecto, ¿verdad? Que es la santificación progresiva. Y voy a hacer énfasis en esto. En la cual nosotros, con la ayuda de Dios y por su gracia, somos responsables ante Dios, escuche bien, de mortificar el pecado que hay en nosotros para poder ser purificados. O sea, la santificación progresiva sí es una obra sinergística. En otras palabras, es una colaboración entre nosotros y Dios. ¿Ok? ¿Y cómo yo sé esto? Bueno, primera de Juan, capítulo 3, verso 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, o sea, ¿qué esperanza? La esperanza de ver a Dios, la esperanza de estar en su reino, la esperanza de poder ser parte del reino de Dios. ¿Ok? Si usted espera estar en el reino de Dios, si usted espera algún día estar con Cristo en las mansiones celestiales, dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, ¿qué cosa? Se purifica así como él es puro. ¿Me entendió? Si el pecado y usted son amigos, Dios y usted son enemigos. No importa lo que usted crea, no importa cuánta religión usted tenga, no importa cuántas veces venga a la iglesia, no importa cuánto dinero usted pueda dar en ofrenda, no importa cuántas oraciones haga, no importa lo... El problema está en nuestro corazón y nuestro corazón debe ser limpiado por Cristo, por Dios. Ahora, quiero que entienda algo. Nosotros somos capaces de limpiarnos a nosotros mismos solamente después de que Dios nos ha limpiado. ¿Ok? Hasta que una persona no es transformada en su interior y Dios no cambia su corazón de piedra en un corazón de carne, hasta ese punto el pecador no puede limpiarse a sí mismo. ¿Entendió? ¿Ok? Pero cuando un pecador es transformado y logra ver la verdadera belleza de Cristo, la pureza de Cristo, el amor de Cristo, como consecuencia de eso, el creyente tendrá un sincero deseo y la resolución de no pecar contra Dios en pensamiento, palabra y obra, sino que buscará glorificarle en todo. Así que hemos analizado que la limpieza de corazón es recibida de parte de Dios. Dios nos limpia, como a través de la regeneración. Es una obra soberana de Dios. Si usted reconoce que es pecador, simplemente debe clamar a Dios y decir, Señor, como hizo el publicano, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y dice que él fue justificado, o sea, ya fue perdonado. Pero no, hasta que un pecador no reconoce la condición de su corazón, no es perdonado por Dios. Hemos analizado que la limpieza es recibida de Dios y finalmente vamos a ver que la limpieza de corazón es recompensada por Dios. Es recompensada por Dios. Dice Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Note, solo los de limpio corazón conocerán a Dios y serán salvos. Nadie más, solo ellos. Porque solo ellos alcanzan el estándar de Dios. ¿Sabe? A pesar de saber de que en esta condición caída en que todavía estamos, porque aun cuando hemos sido regenerados, ¿verdad? Pablo dice en Romanos 7 que en nosotros todavía hay remanentes del pecado. Y en esta condición caída, ninguno de nosotros podrá realmente ver a Dios. ¿Ok? Sin embargo, la aspiración de todos los santos a lo largo de la historia de la redención ha sido precisamente eso. Es ver a Dios, contemplar su gloria, es poder verle, ¿verdad? ¿Sabe? Job dijo en Job 19, 26 y 27, ¿sabe? Cuando estaba pasando por la terrible prueba que pasó, había perdido sus hijos, había perdido sus bienes, había perdido su salud,
lo había perdido prácticamente todo, ¿verdad? Y escuche cuáles fueron las palabras de Job, un santo en medio del dolor y el sufrimiento. Oiga lo que él dijo: y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. O sea, la esperanza de Job era que él vería a Dios. Y esa debe ser la esperanza tuya y mía. Señor, quiero verte, quiero estar en tu presencia. No quiero tener que lidiar más con mi pecado. ¿Sabe? Por eso Pablo dijo, porque para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ok? Pablo anhelaba el día en que estuviera con Cristo para no tener que batallar más con su pecado. Bien. Y la promesa asociada a esta bienaventuranza tiene un doble cumplimiento, un cumplimiento presente y un cumplimiento futuro. ¿A qué me refiero? Bueno, en el presente, escuche bien lo que voy a decir, los de limpio corazón tienen sus ojos abiertos, espirituales abiertos, ¿verdad? Y somos capaces de ver al Señor con los ojos de la fe. No con nuestros ojos físicos, pero con los ojos de la fe. Sin embargo, todavía vemos por un espejo, veladamente, ¿verdad? Pero cuando estemos con el Señor en el cielo, en un universo renovado, tendremos una comunión sin pecado e ininterrumpida con Dios en Cristo. Y dice la Escritura en 1 Corintios 13:12, que entonces podremos verle cara a cara. ¿Se da cuenta? Pero mientras tanto, usted y yo nos sostenemos como Moisés, como dice Hebreos 11:27, como viendo al invisible a través de los ojos de la fe. Y cuando usted y yo estamos viendo a Dios, ¿sabe? Recuerde la experiencia que tuvo Isaías cuando tuvo una visión de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey! En otras palabras, la conciencia de la presencia de Dios es un estímulo, amado hermano, a la santidad. Un estímulo a la santidad. Porque como dijo el autor de Hebreos en Hebreos 12:14, busquen la paz con todo y la santidad, sin la cual, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor, a menos que nuestros corazones estén siendo limpiados, estén siendo purificados de pecado. Si no estamos siendo santificados progresivamente por Dios, si usted no está siendo santificado, si dentro de usted no hay un cambio, si usted no está creciendo espiritualmente y en semejanza con Cristo, usted no verá a Dios. No verá a Dios. ¿Por qué? Porque solo los de limpio corazón verán a Dios. Y voy a terminar con cuáles son las señales de que tenemos un corazón puro. ¿Cuáles son las señales de que usted y yo tenemos un corazón puro? Ya con esto termino, ¿verdad? Es la aplicación. Primero, integridad y sinceridad. En otras palabras, alguien en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, hay un verdadero anhelo de justicia, un verdadero amor por Cristo y por Dios y por su palabra. Amo a Dios. Mi anhelo es glorificarlo con mi vida. En segundo lugar, hay un anhelo de mayor pureza. Hay un anhelo de mayor pureza. ¿Sabe? Si usted tiene un corazón puro, usted va a estar insatisfecho con su pecado. Usted va a estar dolido cada vez que peca. ¿Por qué? Porque ese pecado va contra nuestra nueva naturaleza espiritual, va contra el Espíritu Santo que habita en nosotros. Como dijo Arthur W. Pink, un corazón puro es aquel que toma conciencia de los malos pensamientos, las imaginaciones viles y los malos deseos. La carga más pesada de un corazón puro es descubrir que ese océano de aguas impuras aún habita en él, arrojando constantemente cieno y suciedad, contaminando todo lo que hace. Me duele mi pecado. Tercero,
aborrezco el pecado. Un corazón puro es aquel en quien se ha inculcado el temor del Señor y en quien se ha derramado el amor de Dios. Y por tanto, odia lo que Dios odia y ama lo que Dios ama. Cuanto más puro es el corazón, más consciente se vuelve de la inmundicia del pecado que hay en él. Y más se lamenta por ello, más se duele por su pecado. Cuarto, amar a los que conocen al Señor, amar a los creyentes, amarlos con un amor que, como dice Pablo en 1 Timoteo 1:5, es nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Si usted no ama a la iglesia de Dios, si usted no ama a los creyentes, usted no conoce a Dios, porque ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto cuando no ama a la iglesia a quien sí ve? Y finalmente, un corazón puro nos lleva a vivir con admiración de Dios. Un corazón puro nos lleva a mirar la gloria de Dios, lo incomparable que es nuestro Dios, a buscar vivir una vida de adoración, ¿ok? Una vida de adoración. Y recuerde lo que pasó con Jesús y la mujer samaritana. Ustedes dicen, los judíos dicen que debemos adorar en un lugar y ustedes dicen en otro. Jesús le dijo, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Tú eres un adorador o no eres un adorador? Como dijo Pablo en Romanos 12:1, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ok? En otras palabras, nuestras vidas diarias deben ser un culto a Dios. Y si tu vida diaria no es un culto a Dios, estás aquí, pero no adoraste a Dios. No adoraste a Dios. Un creyente genuino con un corazón puro va a vivir una vida de adoración y anhela cumplir la voluntad de Dios, obedecer su palabra. Ora para que venga su reino y se haga su voluntad. Ora para que Dios sea glorificado en todo, en toda circunstancia, aún en su vida. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad de ser expuestos a tu santa palabra. Señor, ruego que todos los religiosos que nos escuchen, Señor, que por tu gracia abra sus ojos espirituales en este día para que ellos puedan ver la gloria de Cristo, Señor. Porque solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Señor, que cada creyente en este lugar se comprometa a mortificar sus pecados. Padre, que deseemos la pureza en nuestros corazones y que la produzca, Señor, de manera continua y progresiva para que vayamos de gloria en gloria y que seamos cada día más transformados a la imagen de tu Hijo, mientras caminamos por fe, por tu Espíritu, en obediencia a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, obra en cada corazón tu perfecta voluntad para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.